Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como siempre me acompaña Ángel Delgado en este programa que producen la Coordinadora Republicana y la Abeja.p. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Como todos los días, analizando lo acontecido en las últimas 24 horas, una mirada sobre el acontecer diario. Y claro, yo creo que la noticia más importante del día de ayer ha sido el paso importante que se ha dado en el proceso que se le sigue a Vizcarra por corrupción, donde se habría admitido que su compadre y exministro de Agricultura, el señor Hernández, ¿no?, aquel que dio su casa para que se llevara a cabo una de las últimas transacciones mafiosas, donde recibió cientos de miles de soles por parte de un conjunto de compañías como Brainsa, IXA y otras más. Este paso dado a nivel fiscal, creo yo que tiene consecuencias para un personaje que ha gravitado de modo decisivo en el acontecer político nacional, y lo peor es que sigue gravitando hasta el día de hoy de una manera más atenuada, pero lo sigue haciendo. Por eso que me parece que esta es la noticia de mayor significación ocurrida en la tarde del día de ayer. Así es, Ángel, ¿no? Y sorprendente, el Perú, bueno, no deja de sorprendernos y tenemos materia de análisis todos los días. Sorprendente que Vizcarra se encontraba de lo más ufano armando un partido político y acababa de iniciar una acción judicial para tirarse abajo su inhabilitación por 5 años y estaba moviéndose incluso en las encuestas y todo para volver a la escena política, y le debe haber caído como un balde de agua fría esto que su compadre, como tú lo has mencionado, al cual él ha negado tantas veces, Hernández, haya sido admitido, lo cual quiere decir que tiene verosimilitud y el Poder Judicial le está dando credibilidad a esta denuncia, ¿no? Es decir, lo que Hernández comentó, que él había sido el nexo para las coimas que había recibido Vizcarra. Hernández dijo en su momento que él había recibido en sus manos el dinero de estas coimas y él se lo había entregado a Vizcarra, que en su casa de campo habían sido las reuniones, y Vizcarra negó todo esto. Tiene que haber sido sustentado con algún tipo de pruebas para que el Poder Judicial le esté dando cabida. Lo han sentenciado a 1 año de prisión suspendida a este señor Hernández, y ya fue admitido como colaborador eficaz, lo cual complica tremendamente la situación de Vizcarra. Y te debo decir que es algo que muchos estábamos esperando, porque era evidente la situación que rodeó toda la caída de este personaje. Muchos recuerdan la vacancia de Vizcarra y la vinculan con el tema de las vacunas, con el escándalo de Swing y con cosas menores, ¿no? Pero sus grandes temas de corrupción vienen de Obrainsa, de IXA, esto que tú has mencionado, de cuando fue gobernador en Moquegua. Ahí están las cosas más grandes, por lo menos de las que se han sabido, ¿no? Y esto es lo que le va a costar seguramente una nueva inhabilitación y presumiblemente que termine sus días en la cárcel. Sí, sin duda alguna. Mira tú, qué importante lo que estamos conversando. La foto, él aparece ahí en una comida con su íntimo amigo José Hernández, efectivamente, que fue ministro de Agricultura en el gobierno del PPK, y habría sido, según sus biógrafos, la persona que lo llevó y lo presentó ante Pedro Pablo Kuczynski. Y siguiendo lo que dijo Bruce, necesitaban una persona de tez castaña, un poco cobriza, para darle cierta tonalidad cromática aceptable a una lista donde los apellidos y los rostros más bien tenían una blanquitud que podía ser preocupante. Eso lo dijo el congresista Bruce en aquella oportunidad, para explicar el por qué el señor Vizcarra, de la nada, de ser presidente regional, donde había cumplido una función determinada, un poco discreta, pero que tenía algunos éxitos en materia de educación, fue promovido a ser primer vicepresidente, inclusive desplazando a Flores Arauz, que era en ese momento la que ocupaba dicho puesto. En su biografía, en su autobiografía, la señora Arauz lamenta con pesar este acontecimiento, que mira tú, tuvo como eje, tuvo como actor principal, ni más ni menos, a la persona que hoy termina delatándolo y acogiéndose a las reglas de la colaboración eficaz.
Yo quería recordarle a los amigos que nos están viendo y escuchando que el año 2020, ese mismo año en el cual se produjo la caída de Chávarri, había ya una carpeta fiscal que venía investigando los crímenes de Vizcarra, no como presidente, sino como presidente del gobierno regional. Eh, Parece ser que la trayectoria de este sujeto, que fue realmente azarosa y que había cometido una serie de actos ilícitos, y los últimos era justamente el chantajear a las empresas que ganaban las licitaciones para hospitales y otros proyectos, pidiéndoles una sustantiva coima. El expediente que estamos hablando, que tenía ya 2 años de antigüedad, venía del año 2018, y que lo llevaba el fiscal Suárez Atoche, se puso en el mes de octubre, creo, a conocimiento del público. El Comercio le dio en 2 semanas primeras páginas, y la verdad era denuncias que no venían, mira tú, de una investigación periodística, no era la declaración de un personaje, y mucho menos de las fuerzas de la oposición, sino era documentos y investigaciones realizados en sede fiscal, o sea que tenían toda la seriedad del caso, y eso contra lo que en un momento pareció, llevó y justificó la vacancia de este personaje el 9 de noviembre del año 2020, ¿no? Claro, ya conocemos la historia, lo que sucedió después, pero es importante remitirnos a esto porque este expediente, yo recuerdo que estaba perfectamente armado desde el punto de vista de la consistencia de los elementos probatorios, porque no solamente estaba este señor como colaborador, sino que los gerentes de Obrainsa, de ICSA y otras más, que ya estaban siendo investigados dentro del grupo llamado el Club de la Construcción, se habían acogido a la colaboración y habían señalado que el que les exigía estos compromisos, este chantaje, estos sobornos, era ni más ni menos que el exgobernador de Moquegua. O sea, había realmente elementos suficientes, y el expediente, recuerdo por lo que salió en los medios, tenía un nivel de detalle realmente impresionante. Establecía la ruta del dinero, de qué bancos había salido los montos en distintas oportunidades, había las declaraciones del chofer que fue a sacar los depósitos, de las secretarias, que daba cuenta las sucesivas veces que el señor Vizcarra fue a las oficinas de Obrainsa y de ICSA aquí en Lima a entrevistarse con los directivos y recibir la coima correspondiente. O sea, esto no fue una especulación, sino fue una investigación avanzada, y Patricia del Río, que en ese momento era una comentarista de RPP, ustedes la recuerdan perfectamente, y que además tenía afinidades y había defendido a Vizcarra en el cierre del Congreso el año pasado, en una conversación que trasciende y que se llega a conocer los audios, llega a decir que según su hermano, que es un reconocido abogado, y por la información que contaba, creo que del fiscal Vela, con el cual tenía amistad y había conversado, las pruebas contra Vizcarra eran contundentes, eran definitivas, eran imposibles de no poder, de poder sortear la justicia. Eso fue lo que dijo Patricia del Río antes de renunciar o ser renunciada a RPP. Entonces había una real convicción, y es sobre esa real convicción, repito, que nacía de una carpeta fiscal, de una investigación que lleva a cabo con todas las características propias de la investigación fiscal, se determinó la vacancia, que además alcanzó, como todos ustedes, un número espectacular de 105 votos, rompiendo todos los récords hasta el momento. Bueno, lo curioso, y alguna vez lo hemos conversado, yo he tenido siempre la preocupación de por qué, si estando el expediente tan avanzado, este no había continuado su ritmo, porque cuando un expediente termina la fase de investigación preparatoria y ya estando Vizcarra fuera del poder, el tema de las inmunidades evidentemente queda resuelto. Además, Vizcarra había sido inhabilitado y se le había levantado el fuero para poder ser investigado. Entonces, lo que tenía que haber sucedido desde el año 2020, noviembre del año 2020, a la fecha, es que termine la fase de la llamada investigación preparatoria, que repito, tenía estos sólidos sustentos,
y se pase a la fase de juicio oral, en base a una acusación que hace el fiscal para terminar la etapa, y con la acusación se desarrolla esta segunda etapa de juicio, donde ya se establece la responsabilidad penal y las sanciones o las penas que se le van a aplicar. Mira tú, ha pasado ya casi 2 años ha pasado de lo que estamos comentando, y la verdad es que en este tiempo Vizcarra siguió haciendo de las suyas. Si bien ya no era presidente, a través de Sagasti siguió manipulando, a través de la influencia que él tenía en el Estado y que yo creo que todavía tiene, fue sin duda uno de los personajes que debe haber ayudado a Pedro Castillo a hacerse del poder y bloquear la posibilidad que cualquier otra alternativa pueda tener un mejor resultado en los comicios. Este personaje era de lo que coordinaba con el Jurado Nacional de Elecciones, y la verdad es un personaje siniestro que ya había adquirido cierta maña, y además el poder de haber sido expresidente no termina de la noche a la mañana, e incluso, si bien es cierto que logró una inhabilitación por el tema de las vacunas, que fue realmente una cachetada incluso a sus áulicos, a aquellas personas que lo admiraban y creían que era un gran presidente, el hecho cierto es que el señor se dio el lujo, ilegalmente a mi juicio, de postular al Congreso de la República, encabezando la lista de Somos Perú, y por supuesto alcanzó la votación correspondiente. Pero felizmente la inhabilitación del Congreso frustró este plan que le hubiera dado a Castillo. Mira lo que hubiera significado para la historia del Perú que en este Congreso, con las debilidades que tiene, Vizcarra hubiera sido uno de sus miembros. Sin duda, no tengo ninguna duda que con todo el aparato y con toda la experiencia y con toda la maña y la falta de escrúpulo del personaje, él hubiera manipulado el Congreso, y quizás otra hubiera sido la suerte del Perú en este primer año de Castillo. Pero el señor ha seguido, como tú bien has dicho, seguido trabajando, armando su partido, se vuelve a vacunar, hace lo que le da la gana, se va al Cusco, miente, está armando pues una opción política, y además tiene bancada en el Parlamento, y tiene además algún ministro que responde sin duda a él, el ministro hoy de Trabajo, el señor Salas, ¿no? Entonces, es un personaje que tiene poder, y me parece realmente importante para la democracia peruana que este proceso que parecía totalmente estancado, y yo no tenía explicación, ¿no? Y quizá decía, caramba, mala suerte, ahora que la Fiscalía está abocada en el tema de Castillo, va a dejar este asunto pendiente, y en algún momento determinado, por esas artes de berbereloque, estas cosas mágicas que suceden, el señor Castillo, el señor Vizcarra, el lagarto Vizcarra, para ser más exacto, vuelva a la escena política. Creo que haber reactivado y haber tomado esta decisión 2 años después de que se supo, ¿no? Porque fue en la casa de Hernández, en la sala, en un local, en una esquina, frente a una mampara que servía de marco al fuego, en fin, al lugar donde hay una especie de calefacción, ahí donde él abrió el sobre con 200, 300 mil soles, que era de lo que le faltaba de la coima que había cobrado un par de años atrás. Entonces, creo que esto es una buena noticia para la democracia. He hecho una explicación un poco amplia para recordar la memoria, y que no se nos olvide que este personaje realmente es uno de los que más daño ha hecho a la República Peruana. Ha sido nefasto. Y bueno, ahí está pues los 200.000 muertos, ahí están los robos que están a granel, ahí está el auspicio a este contrato mafioso con Odebrecht, para que a cambio de declarar y poner en salmuera, entregar las cabezas de sus enemigos políticos, llámese Keiko Fujimori, Alan García, el mismo Castañeda y otros más, le entregó a Odebrecht todas las ventajas para que pueda seguir trabajando sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Este personaje realmente nefasto, creo yo, ojalá que pueda terminar sus días en la cárcel como lo que le corresponde, no solamente por un acto de justicia, sino porque creo que el Perú entero y la democracia peruana se debe a esta gratificación, se debe a esta satisfacción, y eso me parece fundamental. Ángel, bueno, has hecho una síntesis perfecta de toda esta situación. Solo faltaría agregar que, según tengo entendido, lo que está sucediendo es que la fiscal Benavides, que ha puesto mucha celeridad en varias cosas, también ha pedido que no se descuiden otros casos
como este de Vizcarra, el de las Chalinas Verdes, y vamos a ver en los próximos días algunas sorpresas en todos estos casos, ¿no? Ojalá esto sea cierto, es algo que ha trascendido. Se dice que habían algunos temas que estaban medio dormidos ahí, como este de Vizcarra que tú mencionas. Totalmente. Y que se han retomado, y que bueno, no faltaba mucho, solamente ponerle la lupa y que empiece a funcionar. Lo mismo está pasando con el caso que se ha reactivado y que va a haber sorpresas próximamente de Susana Villarán y otros que están por ahí dando vueltas, y que no falta nada más que ponerle empeño porque están los testimonios, están las pruebas y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa. Ahora, Vizcarra, como también mencionas, mantiene un gran poder, ¿no? Y entonces seguramente va a hacer algunas jugadas en estos días, y yo supongo también que tendrán que ponerle algún tipo de control, ¿no? Ya sea impedimento de salida, prisión preliminar, preventiva, no lo sé, porque Vizcarra es capaz de cualquier cosa. Tú lo has descrito muy bien como un hombre sin escrúpulos, y realmente cuando se vea acorralado, como ya lo está de hecho, puede tener cualquier tipo de reacción. Sí, porque además todo expresidente mantiene una red de contactos, de relaciones que en algún momento le han servido y él ha servido, y entonces que le van a ser útiles, ¿no? Además, sí, claro, quiero decir el tema de la Fiscalía, para acabar, que él contaba con el aval, con el amparo de la señora Zoraida Ábalos, la anterior fiscal de la Nación, que efectivamente debe haber sido la causa por la cual se congeló este proceso que estaba ya a punto de iniciarse, el juicio oral, ¿no? Lo demoró de alguna manera. Y eso, ¿por qué? Porque Vizcarra tenía, y tiene seguramente, una enorme influencia en el Ministerio Público. Sí, claro. Él usó el Ministerio Público para perseguir a sus rivales, y en consecuencia esas relaciones, espero que la señora Benavides las corte definitivamente y no permita que este personaje siga manipulando una instancia fundamental de la democracia peruana, como es la Fiscalía, ¿no? Así es. Bueno, tú has mencionado a Zoraida Ábalos, y es verdad, hay que recordar este personaje que fue puesto, valga verdad, fue puesto ahí por Vizcarra, ¿no? Y entonces ella siempre fue muy servicial, por decirlo de una manera elegante, con el famoso lagarto Vizcarra. Bueno, Ángel, hay otro tema que también ha sucedido en estas últimas 24 horas. Bueno, ha sucedido esta mañana, ¿no? Porque así es la política en el Perú, y es la intempestiva y sorpresiva renuncia del ministro Gavidia. En un momento un poco extraño, porque hay todo este tema en el BRAE, la situación de inestabilidad, y él, que se veía muy cómodo y siempre muy, agresivo con la prensa y muy cercano a su paisano, el presidente Castillo, nos sorprende con una renuncia que ha de tener algunas razones que se están analizando, ¿no? Una de ellas podría ser los destapes que ha habido estos días con relación a las labores de su esposa y de una de sus hijas en funciones de proveedoras o de funcionarias del Estado, lo cual la ley lo prohíbe. Hablaba contigo antes de empezar el programa, no necesariamente es una ley muy adecuada, pero es la ley por el momento, ¿no? Y eso lo habría puesto en una situación un poco complicada. Por otro lado, hay otras denuncias. Últimamente ha estado un poco en la mira de la prensa y en la mira de la oposición, ¿no? Y es un hombre que no se ha manejado con mucha delicadeza, por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo ves el tema de la renuncia de Gavidia? No, con sorpresa, porque era uno de los hombres fuertes del gabinete, manejaba un sector muy importante como es la Fuerza Armada, al cual siempre hay que estar con un ojo viendo qué sucede ahí, y por lo tanto yo tengo la impresión de que al ser un general de ejército, perdón, un hombre que viene de la Marina. De la Marina, sí. Que viene de la Marina, me estoy equivocando, y que si bien ha merecido el repudio de sus iguales, sin embargo, pues es un hombre que conoce las Fuerzas Armadas y le da pues una ventaja para Castillo en una situación como esta, para mover los hilos, saber, en fin, una serie de entrelones que los demás mortales indudablemente no sabemos. Entonces, era un hombre importante. Además que, sin ser un gran orador y ser elocuente, y además con gran torpeza, le gustaba la cámara y entraba a veces a la polémica, al ataque,
no se le entendía mucho, pero bueno, pues, pero eso es propio en el gobierno de Castillo, pero sí tenía voluntad, no era tan elocuente como yo creo que el vocero principal, que es Salas, sin duda, pero ahí cumplía su función, era un hombre duro y además tenía un sector importante. Mira tú, el tema del BRAE, la muerte lamentable de dos oficiales y el intento de seguir persiguiendo a la banda de los hermanos Palomino y compañía, ¿ya? Era una especie de prueba para este gobierno, porque había una hipótesis muy fuerte por parte de algunos analistas. Yo sobre eso no tengo una visión muy clara, pero la quiero traer acá. Es que parte del financiamiento, de los vínculos a través del Partido Perú Libre y de otra gente más que se mencionó en su momento, habían venido del BRAE. O sea, el BRAE no es un espacio ajeno al resultado electoral y al propio gobierno de Castillo. De alguna manera, no digo de forma expresa, abierta, transparente, pero sí a través de mecanismos indirectos. Y por esa razón, entonces, las acciones de las Fuerzas Armadas que han sufrido, digamos, dos bajas importantes y que eso es una mella, sin duda, en el ejército, en nuestras Fuerzas Armadas, debía implicar pues, acciones fuertes, a las cuales él, en sus primeras declaraciones, dijo incluso que esa era la demostración que el gobierno está luchando contra el terrorismo y sus remanentes. ¿Te das cuenta? Así es, sí. Yo no sé si estas declaraciones al final no le ha gustado a algunos, no sé, y en consecuencia, aprovechando el tema de la visibilización de las incompatibilidades con parientes que están trabajando en el Estado, ha sido la coyuntura para la despedida de este personaje. Eso Este sería gobierno, terrible, Ángela. sí, no sé, pues la verdad que Esa esto es una hipótesis especulación. sería la peor porque pondría en evidencia la presencia mayoritaria y fuerte de sectores vinculados a elementos subversivos y Claro, terroristas en las más altas esferas del gobierno, lo cual sería realmente catastrófico, ¿no? sí, De pues, ser es una esa hipótesis. La verdad, la orientación de esta renuncia. sí, el almirante era un poco bufón, tenía su estilo, pero evidentemente la formación en la escuela de la Marina de Guerra y compañía no lo iban a hacer cómplice pues, de ninguna acción terrorista, marxista, ni mucho menos, ¿no? Él estaba ahí por su paisano, era su oportunidad. Era un hombre evidentemente con una moral un poquito relajada en los principios, pero evidentemente no tiene el perfil de ser pues un hombre que va a prohijar, va a proteger No, ningún claro, no, eso remanente no. paramilitar o terrorista. Además, esto hay que atarlo, mira tú, con otra cosa, hay que atarlo con estas acciones que viene llevando Castillo de ir reuniendo gente, gobernadores en Palacio de Gobierno y sus visitas al interior del país donde intenta generar una opinión pública favorable. Esta es una forma bonita de decirlo, pero lo que está intentando es subvertir, agitar y mover a determinados sectores, que repito, como dijimos la vez pasada, por ahí no va la cosa, pero sí puede significar que algunos sectores vinculados al narcotráfico y al terrorismo, si bien remanentes existentes también, puedan, digamos, empezar a cumplir en algún momento determinado algunas acciones de ataque a instituciones, de ataque a bienes públicos y privados y sobre todo ataque a la integridad de determinadas personas del bloque democrático y opositor. Esta es una cosa que no hay que negarla, primero porque puede ser algo espontáneo, un discurso de odio lanzado así sistemáticamente, donde él dice que lo están macheteando, él es víctima porque es un cholo, porque es un hombre del campo, un hombre pobre, y son los malditos de siempre los que están en esta campaña. Puede llamar a los oídos de algún desquiciado que se arriesgue a hacer un acto violento contra alguna persona, algún parlamentario, algún periodista que está en una campaña de defensa de la democracia. Para ya no hablar de los grupos más organizados que en el BRAE, por ejemplo, podrían también prestar un refuerzo paramilitar a estas acciones de lo que ellos llaman defender al presidente de la República. Entonces, este es el contexto. Yo no quiero decir en absoluto
de que la salida de este personaje tenga que ver con eso directamente. No tengo las pruebas, pero creo que es deber de un analista poner las cosas en contexto, y la verdad que las razones por la cual familiares trabajaban en otros sectores, en otros ministerios, si bien tiene un fundamento legal, me parece débil para que un hombre con estas características, que se ha identificado a fondo con el gobierno, pueda salir así tan fácilmente. Bueno, sí, has puesto ahí un elemento interesante para el análisis, pero también muy preocupante, ¿no? Bastante serio sería que por ahí vaya la cosa, pero no deja de tener bastante sentido con los últimos movimientos que estamos viendo en el gobierno y en Palacio de Gobierno concretamente. No, bueno, acabó esta etapa de Gavidia, aunque nunca se sabe con este gobierno, ¿no? Todos renuncian en la mañana y vuelven en la noche, pero yo creo que este no va a ser el caso. Yo creo que este no va a ser el caso. Acá, cierto, cierto. Sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y siempre puede venir algo peor, ajá, así es que no hay que perder las esperanzas. Sí, Ángel, el último tema que podríamos tocar hoy, se nos acaba ya el programa casi, es que se ha rechazado el habeas corpus que se planteó en favor de Jennifer Paredes Navarro, ¿no? Un habeas corpus contra Patricia Benavides, en el sentido de que se había vulnerado la libertad de Jennifer Paredes. Se hablaba de que había habido un ingreso indebido a Palacio de Gobierno y que esta prisión era indebida. Bueno, ya sabemos los argumentos que ha movido la defensa legal del presidente, y que más o menos es lo que se ha presentado en este habeas corpus. Sin embargo, ha sido rechazado. Continúa la prisión preliminar para Jennifer Paredes, que ya deben faltar además pocos días, ¿no? Yo no sé, creo que son 10 días, ya 10 días. Debe estar por cumplirse. No se sabe si antes del cumplimiento de este plazo de 10 días se pida ya la prisión preventiva, que es una posibilidad, hasta donde entiendo. Pero lo cierto es que el habeas corpus... No es tan fácil eso. Ah, no, sí, claro. Lo cierto es que el habeas corpus ha sido... No, porque tiene que haber elementos suficientes. Mira, la detención preliminar tiene como objeto acopiar determinadas pruebas, pero la determinación de culpabilidad se hace en el curso de la investigación, y la investigación preventiva, perdón, la detención preventiva únicamente procede, y aquí estoy hablando como jurista, como abogado, no puedo hacerlo de otra manera, sí, únicamente cuando hay un eminente peligro de que se afecte el curso del proceso, ya sea a través de una amenaza de fuga o de la capacidad para manipular los elementos probatorios que terminen obstaculizando la investigación. Eso lo ha dicho con todas sus letras el Tribunal Constitucional en varias oportunidades, lo ha repetido los plenos de la Corte Suprema, y a mí me parece que eso tiene que respetarse. La preliminar, repito, tiene un objeto práctico y funcional. Es un poco hacer una decisión para tener un conjunto de pruebas incriminatorias que después van a ser procesadas, investigadas en la etapa de la investigación preparatoria, que es la que tendría que venir inmediatamente después. Pero mira tú, el hecho que se inicie la etapa preparatoria no tiene por qué significar, esto es importante decirlo, que la persona va a estar el tiempo que dure esta, que puede extenderse hasta 3 años en un régimen de prisión preventiva, cosa que fue brutalmente hecha por el señor Pérez y Vela, ¿no? Y algunos jueces como Corpancho y compañía, que algún día se analizará con detalle, para que la investigación contra la señora Keiko Fujimori, que ha podido perfectamente, toda vez que ella tenía arraigo, y finalmente los elementos probatorios ya estaban en manos de la Fiscalía, tuvo que estar más de 1 año y medio, creo, ¿no?, en prisión, y finalmente logró a través de algunos habeas corpus poder salir, porque el propósito de este fiscal, ¿no?, que realmente tiene problemas, que es un verdugo en el fondo, era tenerla 3 años presa mientras la investigue. Y mira tú, quiero decirlo porque esto es una barbaridad, sí, bueno, sí. Ya terminó la etapa de investigación y todavía el tipo no puede presentar una acusación fiscal sólida. El juez encargado le ha rechazado y ya se le está pasando el tiempo. O sea, no puede armar un caso, no puede armar una acusación de verdad. Pero ya la señora, que no es de mis simpatías políticas,
se sopló, ¿cuánto? 1 año y medio en prisión, con todo lo que eso significa para su honor, para su familia, para su futuro, para la vida política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto Claro. es grave, No, bueno, ¿no? sin duda, en el Perú se ha abusado un poco de este tema de las prisiones preventivas, ¿no? Eso no cabe duda. Y es un tema bastante discutible, ¿no? El hecho de que tiene o no tiene arraigo, de que se va a fugar, y tener a una persona 36 meses en prisión y que luego resulte inocente, no se lo devuelve nadie, por Dios, es una situación realmente terrible, Es ¿no? Que hay que evitar, hay que evitar, es sí, sin duda. monstruoso. En eso sí estamos No, no, por eso completamente de yo no acuerdo. quisiera que eso, mira, yo no quisiera que las armas de la democracia que en este momento están jugando del lado de la fiscalía utilice esos métodos nefastos de los señores Vela y Pérez. ¿Ah? La verdad que no. Así se trata. Mira, el hecho que, mira, nosotros no tenemos por qué acreditar ningún tipo de combatividad frente a este gobierno y Castillo, y yo creo firmemente en la culpabilidad de la chica, pero aún así creo que la acción legal de la democracia tiene que ser limpia, no tiene que basarse en ningún tipo de exceso, porque además el exceso es peligroso, como ya conversamos el día de ayer, porque puede generar una conmiseración en un sector de la población y ahí entonces se nos vuelve como un boomerang. Pero incluso independientemente de eso, creo que la acción de la justicia, de la legalidad y de la fiscalía tienen que estar enmarcados exactamente en el marco de la ley y la Constitución, respetando los derechos de todas las personas, afirmando la presunción de inocencia. La investigación preliminar tiene como objeto determinar que la señorita y otros tienen verosímilmente un grado de culpabilidad, por lo cual merecen ser investigados. Se abre la investigación de verdad que se llama preparatoria, que dura, repito, hasta 3 años. Esa investigación todavía es una hipótesis, ¿no? Claro, es mucho más acreditada que la preliminar, pero es una hipótesis que únicamente termina con la acusación y luego en juicio se establece la culpabilidad que ya es definitiva. Mira tú todo el tiempo que pasa, entonces no es tan fácil que, porque, como dicen algunos, le encontraba una contradicción. Sí, la persona que pasa de la preliminar a la preparatoria es porque hay indicios, hay elementos de convicción de culpabilidad, pero todavía esta no es suficiente para mandarlo a prisión ni ponerle una pena. La prisión preventiva solamente es preventiva, tiene fines procesales, proteger la garantía del proceso y que no se distorsione en el camino. Nada más, esa es la única razón que yo creo que no hay que, en absoluto, pero nos hemos salido del tema, mi Sí, así querido. es. Bueno, Ángel, y también nos hemos excedido en el tiempo, ya se nos acabó el programa, Ay, caramba. así que será hasta mañana en que sin duda tendremos bastantes otros temas sobre los cuales comentar. Pero podríamos volver sobre el habeas corpus, porque todavía va a dar que hablar Sí, sí, seguramente sí, una sí, hora. sí, sin ninguna duda. Bueno, Ángel, nos despedimos entonces. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana, buenas tardes y muchas gracias. Gracias.